poder hacer clases grabadas y que sea más o menos lo más parecido a las clases anteriores del otro paralelo. Voy a tratar de recordar muy bien lo que dije y cuánta información uno entrega, porque cuando yo tenía que repetirlo tantas veces ya eh, cansa también un poco. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tratar de entregarles a ustedes e invitarlos también a que cada uno, a partir de la lectura efectuada y a partir del compromiso también que tenga con el avance de la disciplina, tener un posicionamiento epistemológico de cada una de los supuestos teóricos en los cuales uno se cimienta, desde donde uno se posiciona para poder levantar una práctica, ¿ya? O una intervención o decisión que uno tome desde el nivel profesional para intervenir, ¿no es cierto?, con el sujeto. Esto es en función de que nosotros nos sentamos, ¿no es cierto?, nuestras bases teóricas a partir de la motricidad humana, es nuestro paraguas, nuestro saber, ¿no es cierto?, desde donde nos posicionamos, en el entendido de que esta motricidad, ¿no es cierto?, que la escuela adhiere a este concepto, entiende que el movimiento humano no es indivisible, perdón, es que el movimiento humano traslada, ¿no es cierto?, y articula todos los ámbitos de la conducta del ser humano. Entiende, ¿no es cierto?, que cuando yo me muevo estoy expresando y estoy dando a conocer mi conducta cognitiva, conducta psicológica, emocional, social y motriz. No lo divide, no lo subdivide en áreas, ¿ya? Y uno puede pensar que es tan lógica esa apreciación. Para los entendidos, ¿no es cierto?, en el área del deporte, de la motricidad, de la actividad física, es tan natural, pero no es tan natural porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, se reconocía el movimiento como una conducta y de segunda categoría en relación a considerar al ser humano y cómo éste se desarrollaba y se desenvolvía en el medio. Por lo tanto, es importante volver atrás y situarnos, ¿no es cierto?, teóricamente para poder seguir avanzando. Uno de los grandes, ¿no es cierto?, precursores del área de la motricidad es Manuel Sergio, quien fue uno de los primeros, ¿no es cierto?, investigadores, estudiosos, ¿no es cierto?, de la materia, de tratar de instalar un discurso en el cual se consideraran todas las áreas como parte de un mismo ser, que una persona no deja de ser quien es en su esencia a partir del desarrollo de cada una de sus conductas, sino que estas se relacionan, se interrelacionan, y en conjunto hay una manifestación motriz a partir, ¿no es cierto?, de la interrelación de estas diferentes áreas. Y esto, ¿no es cierto?, viene a ser esa subdivisión que existía, ¿no es cierto?, donde filosóficamente se estudiaba el ser humano, ¿no es cierto?, que es la rama de la filosofía, es la primera rama de estudio del saber, y estudió por muchos años al ser humano como dos entes separados, el cuerpo, ¿no es cierto?, y la mente, y en el entendido, y la mente y el alma, ¿no es cierto?, y en el entendido que el cuerpo era más bien un conjunto de segunda categoría para la filosofía, y que existía este dualismo cartesiano en donde lo más importante era el alma, el saber, y el cuerpo en realidad no tenía ningún sentido y no tenía ninguna trascendencia en el ser humano. Entonces, a partir de esos posicionamientos teóricos es que se levanta este nuevo constructo de poder entender el movimiento trasladando todas las áreas de las conductas del ser. Acá tenemos, ¿no es cierto?, Manuel Sergio, el portugués, ¿no es cierto?, que en su tesis doctoral levantó esta idea de la ciencia de la motricidad humana en el entendido y la importancia de cómo a partir del movimiento yo me relaciono con el otro y me expreso, ¿no es cierto?, en una situación determinada, trasladando todo mi ser, ¿no es cierto?, integralmente. Esto lo que nos lleva, ¿no es cierto?, a que efectivamente, si bien nosotros consideramos el movimiento y la motricidad como un factor que va a trasladar y que va a juntar otras áreas del desarrollo de la conducta, y que cuando yo me muevo se identifica lo emocional, se identifica lo social, lo cognitivo y lo psicológico, específicamente nosotros vamos a ir a estudiar el desarrollo motriz, que sabemos que bajo el modelo ecológico de Bronfenbrenner entendemos que el niño adquiere conductas humanas, adquiere conductas a partir de la relación con el medio,
y nosotros siendo parte del medio vamos a tratar de levantar información con respecto al desarrollo motriz como una especificidad, ¿no es cierto?, a partir de las otras conductas que desarrollan el ser humano, ¿ya? Pero siempre entendiendo de que esta es parte de algo más grande y que es incidida por las otras áreas. Juanito, si algo se me pasa, por favor, te pido que me lo, lo indiques. Perfecto, Cuando profesor. nosotros, cuando nosotros hablamos de desarrollo motriz, hablamos desde un aspecto de la cualidad, hablamos desde un proceso que siempre va a estar en desarrollo, siempre va a estar en evolución, ¿no es cierto? Y siempre va a estar cambiante, que es fluido, que es plástico, ¿ya? Es flexible. El desarrollo motriz va a depender de las experiencias motrices y la estimulación, ¿no es cierto?, o inhibición de algunos actos motrices o patrones de movimiento, ¿ya? Depende del medio en función de cómo este se desarrolla, de cómo este va adquiriendo nuevas destrezas, ¿ya? Va desarrollando nuevas habilidades o las cualidades de esas habilidades van mejorando a partir, ¿no es cierto?, del medio y de la interacción que éste puede tener, ¿ya? Y esa adquisición y esos movimientos y ese desarrollo responde a etapas, y esas etapas tienen ciertos patrones de evolución. Y esto está mirado desde el crecimiento, ya sea el crecimiento en talla y en circunferencia, y va a ser totalmente dependiente de todo lo que significa el aumento de las células, la cantidad de células y el líquido intracelular, ¿no es cierto?, que va a ir haciendo que vayan aumentando ciertos segmentos corporales, pero que también tiene estos patrones de evolución, también tienen referencia a cómo el niño va haciendo que sus órganos o sus factores, los factores orgánicos, ¿no es cierto?, vayan en estado de maduración y que va a ir dependiente, ¿no es cierto?, del sistema nervioso central. Entonces tenemos que el desarrollo motriz siempre va a ir avanzando a partir de la evolución de estas dos grandes áreas biológicas, ¿ya? Y tenemos que el desarrollo motriz tiene ciertas características. Primero, es duradero, se está presente en todas las etapas del ciclo vital. En algunas, el desarrollo motriz, ¿no es cierto?, tiene mayor impacto y hay una mayor evidencia de la adquisición de conductas, y en otras etapas es mucho menor. Luego tenemos que es multidimensional, que el desarrollo motriz es a partir del ámbito biológico, a partir del ámbito cognitivo y a partir del ámbito socioemocional, ¿ya? No podemos señalar que el desarrollo motriz es un área y está interdependiente de las demás, sino que es producto de las otras. Lo otro que es multidireccional, el desarrollo es en relación, ¿no es cierto?, a las diferencias corporales que también va sufriendo la persona a partir de la evolución de su ciclo vital, en donde en algunas oportunidades, en algunos ciclos, en algunos periodos, existe mayor transformación que en otros. O sea, las dimensiones no se construyen, no maduran y no se desarrollan a los mismos ritmos ni a los mismos tiempos, ¿ya? Es un desarrollo que es plástico porque efectivamente, si bien nuestro 60%, perdón, 60-70% de nuestras capacidades son genéticas, son hereditarias, ¿ya? Sí existe un porcentaje en el cual puede haber una modificación a partir de la participación del ambiente. Por lo tanto, tiene la posibilidad de cambiar, de mutar, de mejorar o de ser inhibida, ¿ya? Es una área multidisciplinar, ha sido estudiada desde la psicología, sociología, antropología, neurocientífico, ¿ya? Por lo tanto, tiene muchas bases y muchos cimientos de diferentes ámbitos para poder construir eh, eh, para poder construir un posicionamiento teórico. Y es contextual, depende del contexto, el contexto influye, el contexto socioeconómico, el contexto social, la estimulación, el área, social, cultural, político, religión, porque efectivamente cada uno de ellos va a ir delimitando el interactuar de este con los otros, y también va a ir delimitando el ambiente. Y ya sabemos que el ambiente es un factor que influye directamente en el desarrollo. Así que cuando nosotros hablamos de desarrollo motriz, hablamos de un proceso multifactorial
muy polisémico, polivalente, que efectivamente recoge insumos de muchas áreas para poder entenderla, por eso es tan complejo. Y si nosotros nos vamos a buscar evidencia sobre el área, vamos a encontrar que estamos en pañales, porque últimas décadas se ha levantado información con respecto al desarrollo motriz, pero no es algo que ha sido muy investigado o que tengamos tanta información, ¿no es cierto? Tenemos mucha información sobre los patrones, sobre medidas, ¿no es cierto?, que son más bien transversales, promedio, pero desde el levantamiento, desde las propias poblaciones de estudio, hay poca información con respecto a los desarrollos motriz y la estimulación que tiene, ¿no es cierto? Y cómo va mutando ese desarrollo motriz a partir de la estimulación. Así que evidentemente que es un espacio de construcción del conocimiento que todavía le queda mucho por avanzar. Este desarrollo motriz se embarca en dos grandes ámbitos, en dos grandes ciclos, podríamos decir. Un desarrollo que es el periodo prenatal, y un desarrollo, ¿no es cierto?, que es en el periodo postnatal. Nosotros específicamente nos vamos a centrar en el periodo postnatal, que es donde podemos tener una mayor incidencia desde la disciplina. Siempre en el entendido que no estamos en las etapas tempranas, y ahí viene el gran cuestionamiento que tenemos todos, porque la importancia de la motricidad y del movimiento en las edades tempranas es vital para que el ser humano pueda relacionarse con el otro y poder ser parte y tener adaptación al medio. Entonces, por eso que recae tanta importancia en este área. Tenemos, ¿no es cierto?, que es la primera infancia, que va de, ¿no es cierto?, cronológicamente, es una edad cronológica para poder levantar estos patrones. Eh, Paréntesis, hay diferentes tipos de edad, biológica, cronológica, dentaria, ¿no es cierto? Entonces, alojándonos en la edad cronológica, podemos señalar que la primera infancia, a partir de ciertos autores, va desde el nacimiento hasta los 18, 24 meses, ¿ya? Es un promedio, porque hay muchos autores que te van a ir dando diferentes estadios, ¿no es cierto?, del ciclo vital, pero más o menos el promedio indica esto. Niñez temprana, niñez intermedia y tardía, la adolescencia, que va de los 10, 12 años, ahí está la diferencia entre las damas y los varones, ¿no es cierto?, y hasta los 18, 22 años. Juventud, 20, 30 años, madurez desde los 40 a los 60, y la vejez, ¿no es cierto?, de los 60 en adelante. Insisto, a partir de la revisión de la literatura que yo los invito a efectuar, ustedes tienen que ir a visualizar un autor que a usted le haga sentido y adherirse, ¿no es cierto?, a su clasificación. La intención de nosotros nunca va a ser que usted adhiera a un posicionamiento teórico que es el que nosotros tenemos, sino que más bien es presentar diferentes autores, diferentes posicionamientos, y que usted, a partir de su lectura, tome decisiones, pero que cada decisión que usted tome a función de levantar una estrategia pedagógica, sea cual sea, para el fin y el medio que sea, tenga un posicionamiento teórico. Es lo que no se puede, es lo que no se puede dejar de hacer, ¿ya? Este desarrollo motriz, chicos, cualquier cosa, como lo hicimos como metodología de la clase anterior, cualquier pregunta la pueden hacer en el chat y así las podemos responder nosotros una vez que termine la presentación. Y si algo no queda claro, por favor, hagan las preguntas correspondientes, ¿ya? Porque si no, yo sigo avanzando y yo no sé si efectivamente vamos todos entendiendo lo mismo, ¿ya? Y sé también que hablo muy rápido, eso lo tengo claro, ¿ya? Entonces, dentro de estos factores que están incidiendo en el desarrollo motriz del niño, tenemos factores que son internos y factores que son externos. Dentro de los factores que son externos tenemos el ambiente, y acá hacemos una detención porque el ambiente es donde nosotros participamos como sujetos, ¿no es cierto?, responsables de la motricidad, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. En este factor y en esta somos el único espacio donde nosotros podemos hacer una modificación tanto para la estimulación o la inhibición de algún movimiento, desarrollo motriz o capacidad motriz del niño, ¿ya? Lo señalo así porque el levantar una mala intervención también va a tener un impacto en el desarrollo motriz del niño, y a veces son interacciones y estimulaciones que no son que son más bien construidas, y otras que son estimulaciones que se dan nomás a partir del medio, ¿ya? Bueno, y el ambiente entonces tiene es un factor incidente directo con el desarrollo motriz. ¿Ya? Acá está, era la forma de la palabra intencional o no intencional, o incidental, ¿ya?
Luego tenemos los factores internos. Dentro de los factores internos tenemos tres grandes factores donde nos vamos a detener en dos principalmente, porque el primero es a partir de los primeros meses de las primeras horas de vida, ¿ya? Que es la adaptación. Tenemos como factores que inciden en el desarrollo motriz, el crecimiento, la maduración y la adaptación. Cuando hablamos de adaptación, hablamos de la capacidad del individuo, ¿ya? De poder establecer o relacionarse con el medio físico, ¿no es cierto?, y su supervivencia. El ser humano, una vez que cambia de estado terrestre, acuático, aéreo, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de tener una capacidad de adaptación, en el entendido que en el periodo prenatal está en un ambiente muy distinto que está luego en el postnatal. Por lo tanto, esa capacidad de adaptación es lo que le permite poder interactuar con el medio y poder respirar, si decirlo así básicamente, ¿ya? Y eso lo permite porque el estado de maduración, ¿no es cierto?, a partir de las 40 semanas, le permite, sus órganos le van a permitir tener un funcionamiento para poder tener una sobrevivencia en otro medio, ¿ya? Y eso se da en las primeras horas, ¿no es cierto?, del nacimiento. Luego tenemos estas dos otras grandes áreas que es acá donde nosotros tenemos como una relación más directa, porque nos van a acompañar durante un largo periodo de tiempo en el ciclo vital del ser humano, es donde tenemos el crecimiento, donde tenemos un aumento, ¿no es cierto?, de células que permiten este crecimiento, donde tenemos un crecimiento que es una característica observable, cuantificable, ya sea en talla o en perímetro, y que va a ir cambiando las dimensiones corporales del sujeto, ¿ya? Acá lo señala explícitamente de que este proceso es producto del incremento del número de células, incremento del tamaño de las células y incremento de la sustancia intracelular, ¿ya? Entonces, efectivamente que somos célula, y por eso uno entiende por qué estudia tanto la célula, somos célula y el hecho de tener estas modificaciones va a ir haciendo que se va a ir modificando nuestra estructura a partir del desarrollo celular. Sabemos que nosotros tenemos muchas más células a las primeras, en el periodo prenatal, en una cantidad de secreción celular abundante, que en el periodo postnatal decrece, porque tiene que haber un equilibrio, porque si no las dimensiones serían mucho más grandes que las dimensiones normales, o sea, todos estaríamos midiendo 4 metros si siguiéramos con la misma secreción neuronal, o sea, celular, ¿ya? Es por eso que también hay que saber y detenernos, ¿no es cierto?, en poder hacer lectura sobre la secreción de células, ¿ya?, para poder entenderlo bien. Pero eso ya es materia de otra área. Nosotros lo utilizamos desde lo biológico para el desarrollo porque es un saber que nos posiciona, ¿cierto?, desde biológicamente, celularmente, para poder decir lo que estamos diciendo, ¿ya? Este crecimiento va a ser dependiente de la edad, de los factores ambientales, depende del género, ¿no es cierto?, porque efectivamente la secreción de las hormonas tiene diferencias, depende de los factores genéticos, o sea, va a depender el crecimiento depende del el fenotipo con el genotipo, ¿no es cierto?, son dependientes, son de características tanto de la historia de vida tuya con tu familia y también con el ambiente, y factores comportamentales, ¿ya?, que también van a estar incidiendo en el crecimiento. ¿Qué significa comportamental? Acá tiene que ver todo con el contexto, ya sea social, político, económico, cultural, que evidentemente si yo no tengo la cantidad de energía para que llegue a la célula y que haga, ¿no es cierto?, todo lo que es la síntesis y para tener eh, la secreción que necesito para poder aumentar mi número de células, evidentemente que no va a haber un crecimiento, ¿no es cierto? Yo no tengo la energía, no tengo las composiciones energéticas no están a disposición a partir de la alimentación, podría ser, ¿no es cierto?, para poder construir, ¿no es cierto?, y hacer toda la secreción que necesitamos para el aumento en la cantidad y el número de células y también para el incremento del tamaño de las células. Por lo tanto, por eso es tan directo el contexto también, ¿ya? Biológicamente también lo es, para que no se entienda que es solamente actitudinal o que va a tener el contexto en incidencia desde IMC, sobrepeso, obesidad, sino que también tiene incidencia en el equilibrio que debe haber sobre las células y su disposición, a qué van a estar, ¿ya? Bajo el crecimiento, ¿no es cierto?, tenemos tres grandes leyes que nos van a ir situando y que nosotros tenemos que ir atendiendo a partir de nuestra intervención.
tenemos la ley de progresión y amortiguación, alternancia y disociación. Cuando hablamos de la ley de crecimiento, ¿no es cierto?, de progresión y amortiguación, esta señala que el crecimiento del ser humano es mucho mayor cuanto más joven se es. Entonces acá nosotros podemos estar claramente, es algo observable, o sea, durante los primeros meses, los primeros años de vida, el crecimiento del niño es mucho mayor a etapas posteriores. El periodo de la infancia es el periodo donde existe mayor crecimiento, tanto en talla como en circunferencia del cuerpo humano y del ser humano. Por lo tanto, es algo que evidentemente se evidencia, ya sabemos ya que el crecimiento son modificaciones evidenciables, que son cuantitativas, que las puedo observar, ¿ya? Y eso se observa. Llegamos a un estado de adolescencia donde el crecimiento es mucho menor, y ya cuando estamos en edad adulta nos mantenemos. Ahora, si uno va a profundizar un poquito más, se entiende que el crecimiento tiene signos, ¿ya? Pero no los voy a mencionar porque es meterle más materia de la que estamos pasando, así que, pero al que le interesa el área va a encontrar más especificaciones, ¿ya? Luego tenemos la ley de disociación, que la ley de disociación te indica de que no todos los segmentos corporales van a ir aumentando en su circunferencia y en su talla, ¿no es cierto?, a partir de un factor homogéneo, sino que va a haber diferencia. Y eso es evidenciable, ¿no es cierto?, desde el primer día, donde podemos tomar dimensiones corporales. El recién nacido, ¿no es cierto?, el 50% de su estructura aproximadamente recae, ¿no es cierto?, en su cabeza. Y efectivamente, a medida que vamos creciendo, esos segmentos corporales se van adecuando y los otros van aumentando y ese se va, ¿no es cierto?, adecuando a una estructura corporal. Nosotros mencionábamos al grupo anterior de que dentro de las lecturas que nosotros le pusimos en el aula está Carrasco y Carrasco tiene toda una línea de proyección de estructura. ¿Ya? Que bajo cierta normativa la cabeza va aumentando, va disminuyendo, o sea, no va disminuyendo, perdón. Cuánto aumenta la cabeza, cuánto aumenta el tronco en relación a su estatura como recién nacido. Por lo tanto, son todas estimaciones que se pueden proyectar a partir, ¿no es cierto?, de el nacimiento. Pero esta ley te indica de que no todos crecemos con las mismas dimensiones en los mismos tiempos. Entonces ahí es donde uno entiende tantos controles posturales necesarios que tenemos que evidenciar. Si un recién nacido es evidente que él no va a poder levantar su cabeza, porque no tiene la tonicidad muscular para poder levantar la cabeza, porque efectivamente es el 50% de su estructura corporal. Una vez que él va aumentando sus dimensiones corporales, va a ir aumentando la tonicidad, la fuerza muscular y va a poder tener control del eje central y le va a permitir levantar la cabeza, le va a permitir cambiar de plano, le va a permitir sentarse y va a llegar a la posición bipedesta para poder luego marchar. Entonces, es una consecución. Si el niño a cierta edad no es capaz de mantener su cabeza, ¿no es cierto? Y a los niños se les cae la cabeza, se les cae, pero ya llega un cierto tiempo que a los 2 o 3 meses él no es capaz de poder tener el control de su eje central, significa de que tiene problemas de tonicidad. Entonces, por eso es tan importante ir observando el avance de los niños de este grupo de edad en función de su corporalidad y las funciones y los movimientos que ellos son capaces de efectuar. Porque cualquier problemática, ¿no es cierto?, motriz, identifica otro tipo de problemática, ¿ya? Esto también nos pasa, por ejemplo, si los llevamos a los niños, no sé, en la adolescencia, nos damos cuenta de que muchas veces los niños son un poco descoordinados, hay movimientos que les cuesta mucho, entonces evidentemente que lo tienes que alojar a cómo está en su crecimiento, porque de repente las palancas, ¿ya?, que son todos los ángulos necesarios para hacer ciertos movimientos, son palancas mucho más amplias. Hay segmentos que están molestando por su longitud en ciertos movimientos y lo hace ser descoordinado. No es que no es que él tenga un problema de coordinación, es porque los segmentos corporales en ese estado específico, ya esa edad específica tiene esta problemática porque está en periodo de crecimiento. Entonces, nosotros como profesionales estamos en un momento crítico del desarrollo del ser humano. Estamos en la etapa, ¿no es cierto?, preescolar, escolar, donde están la mayor cantidad de cambios, ya sea incremento de células, tipo de hormonas, secreción de hormonas, ¿ya? Por lo tanto, sin duda que es un desafío para nosotros poder diseñar experiencias motrices homogéneas
y que respeten la individualidad de cada uno de los niños. Súper difícil, por eso siempre trabajamos con promedios, con patrones más o menos transversales, ¿ya? Pero a eso quiere decir esta ley de disociación, eso quiere señalar. Luego está la ley de alternancia, que te dice que hay periodos del crecimiento donde es mucho más lento y en otros son mucho más rápidos, se alternan los periodos, ¿ya? Y no, bueno, en la PPT ustedes van a encontrar un gráfico de pic de crecimiento, porque tenemos pic de crecimiento. Está el pic de crecimiento del primer año, luego va a los 2, luego hay otro a los 7, hay pic de crecimiento. O sea, si bien en la etapa infantil es donde más crece, también durante la etapa infantil hay momentos en los cuales hay cambios mucho más rápidos y otros hay cambios más lentos. O sea, no siempre va a ser también en una misma línea, ¿no?, de evolución. Siempre va, entonces hay que estar identificando los picos de crecimiento. Luego tenemos, ¿no es cierto?, el otro factor que es maduración. Y la maduración habla sobre el proceso que se debe llevar adelante para que todo órgano responsable de cualquier capacidad tenga sea capaz de poder, de un estado de maduración, pero incompleto, a un estado de maduración completa. ¿Qué significa esto? Una vez que nosotros nacemos, ¿no es cierto?, y que está en el periodo postnatal, todos vamos a tener los órganos en el estado de promedio, pero efectivamente que necesita maduración para poder, ¿no es cierto?, llegar a un estado del 100%, y en ese 100% es cuando yo debo pedir cierta efectividad, eficiencia biológica, ¿ya? Porque en etapas anteriores está la construcción, ¿ya? Eso hay que entenderlo para la intervención educativa. Cuando hablamos de maduración, hablamos de que es un proceso cualitativo, a diferencia del cuantitativo, yo no lo puedo numerar. Hablo de porcentajes de maduración en función de cómo va funcionando cada uno de los órganos. En este periodo también hablo de una cualidad que no puedo observar. Yo no voy caminando y le digo, uy, qué bien va tu corazón, o uy, sí, en realidad los alvéolos van muy bien. No, porque no son órganos, no es algo que nosotros podamos observar. ¿Cómo yo me voy a dar cuenta? Es porque su capacidad aeróbica va cambiando. Ahí yo me doy cuenta cómo vamos evolucionando, ¿no es cierto?, a partir de diferentes capacidades de los órganos. Y es dependiente netamente del sistema nervioso central. Eso es la clave de la maduración del cuerpo humano en nosotros. Tenemos dos leyes de maduración, que es lo que te indica que el ser humano madura biológicamente desde un eje central a los extremos o distales. Por lo tanto, lo primero que madura en el ser humano es el cerebro y el sistema nervioso central, ¿ya? Y luego va al sistema nervioso periférico, ya sea simpático o parasimpático, ¿ya? Entonces, efectivamente, hay ciertas situaciones o necesidades o estimulaciones que tienen que ir dependiendo de cómo van madurando ciertos órganos, ¿no es cierto?, cómo se van estructurando. Por lo tanto, no cualquier cosa va a servir a cualquier edad, sino que va a tener que siempre ir dependiendo de esta ley próximo-distal que habla de que el sistema nervioso central es lo primero que madura. En esa lógica, lo primero que yo puedo pedir es cualidad en los movimientos, no es cantidad. Si yo necesito el 100% del estado de maduración, ¿no es cierto?, de diferentes órganos para poder pedir cantidad, entonces a un niño no de 2, 3 años es difícil pedirle que haga una carrera en velocidad cierto tiempo, porque la preocupación está en la cualidad del movimiento, no está en la cantidad del movimiento, ¿ya? Luego tenemos la ley cefalocaudal, que indica de que el desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la cabeza a los pies, ¿ya? Entonces esto significa de que lo primero que va a madurar va a ser el cerebro, ¿no es cierto?, toda la estructura cerebral, para bajar, ¿no es cierto?, a la estructura de extremidades inferiores, ¿ya? Y por eso también una de las primeras adquisiciones de manipulación es óculo manual, y después está la oculopodal. Entonces uno ahí va entendiendo por qué algunas habilidades son anteriores, ¿no es cierto?, a otras, ¿ya? Es porque el desarrollo, ¿no es cierto?, de la maduración. Conjunto con estos factores que inciden en el desarrollo, también hay habilidades, claro, porque uno dice ya desarrollo motriz, sí, incide esto, otro, pero ¿de qué? De ciertas habilidades,
¿ya? Entonces ahora vamos a ir a ver cuáles son las etapas o la evolución de las habilidades. No sé si me falta algo, Juanita, que haya dicho en el otro grupo. Quizás sí, porque en realidad no lo he hecho igual. No, profesora, solamente señalar que con respecto a las láminas anteriores, algo señaló también pero muy breve, que guardaba relación estas leyes de maduración también con los hitos posturales, que permitían a la larga mantener la posición bípeda. Eso principalmente, profesor. Claro, sí. Y di otros ejemplos, por eso. ¿Ya? El desarrollo, entonces, de ciertas habilidades. Ya que vamos a entender de que efectivamente el desarrollo motriz, el desarrollo del movimiento, exige una estructura, ¿no es cierto?, que va avanzando en su complejidad, ¿ya? Y en el requerimiento también de este. Son manifestaciones concretas de ciertas conductas motrices, ¿ya? Y la habilidad es la observación de la capacidad que tiene el niño. Eso es la habilidad, ¿ya? Y cuando nosotros hablamos de habilidad, esa capacidad que tiene el ser humano se puede observar a partir de una habilidad, y esa habilidad es un movimiento, ¿ya? Algo que hace, ¿ya? Entonces tenemos movimientos que son involuntarios y tenemos movimientos que son voluntarios. En los primeros meses de edad tenemos los movimientos involuntarios. ¿Cuál es la característica de estos movimientos involuntarios? Que hay una participación solamente del sistema nervioso central en lo que respecta a la médula espinal, pero que no llega al cerebelo, no hay una construcción de un movimiento, sino que estos son movimientos que no son construidos, sino que son más bien de respuesta, son movimientos de supervivencia. Por eso están en estos primeros meses de edad, entre los 6 y los 12 meses, y que luego desaparecen. ¿Ya? Son movimientos que son netamente dependientes de estímulos y también de acciones para sobrevivir, de protección, de supervivencia, y diferentes tipos de reflejos, movimientos reflejos, que son rápidos, involuntarios y provocados por diferentes estímulos sonoros, contacto, posiciones, ¿ya? Y que, como señalaba anteriormente, de supervivencia, permiten las funciones vitales, ¿ya? Luego vienen los movimientos voluntarios, y estos movimientos voluntarios, a diferencia de los movimientos reflejos, sí hay una construcción del movimiento. Esto significa que no son automáticos, pueden ser rápidos, pero sí necesita pasar por el proceso de elaboración. Y ahí sí hay una participación del sistema nervioso central, el cerebro, el cerebelo, ¿no es cierto? Se construye y luego, ¿no es cierto?, se da una respuesta a partir de las neuronas motoras, ¿cachai? Y desde esa forma se genera un movimiento, pero sí, este movimiento puede nacer a partir de la estimulación o puede ser a partir de un acto voluntario propio, ¿ya? No siempre va a ser reflejo de una estimulación, sino que cuando yo decido moverme, también yo estoy construyendo un movimiento, y cuando tengo que responder a otro, también construyo un movimiento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estos movimientos voluntarios, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de clasificaciones. Nosotros vamos a presentar estos dos grandes de las clasificaciones, porque Gallagher es uno de los padres, nosotros decimos que es la Biblia, ¿no es cierto?, de habilidades motrices, quien estableció un reloj, ¿no es cierto?, y avanzó a determinar etapas con edades cronológicas de los niños. Se lo vamos a mostrar después para que tengan el diagrama, ¿no es cierto?, y puedan conocer este reloj de arena, ¿no es cierto?, que presenta Gallagher. Y Gallagher determina, ¿no es cierto?, tres grandes tipos de habilidades: las habilidades rudimentarias, motrices básicas y motrices específicas. Pero luego, si uno sigue avanzando, ¿no es cierto?, en la lectura, nosotros por lo menos nos adheremos a SEBI, porque hace una especificación de las habilidades específicas. Las subdivide en dos, en específicas y compuestas, y especializadas y complejas. Entonces, podemos identificar y buscar elementos diferenciadores para poder mejorar nuestras prácticas, porque son mucho más específicas, ¿ya? Tenemos todas las habilidades rudimentarias. Las habilidades rudimentarias son los primeros movimientos de independencia, los movimientos que me van a permitir eh, participar del medio con objetos o sin objetos, en interacción con el otro de forma voluntaria, ¿ya? Estos movimientos tienen relación con la capacidad de gatear, de reptar, la capacidad de tomar, soltar, empujar, arrojar
implementos, ¿no es cierto? Y el logro de la posición erecta, ¿ya? El niño logra, ¿no es cierto?, posición de bipedesta para avanzar a las habilidades motrices básicas, ¿ya? Pero esos son los primeros movimientos de independencia voluntarios, donde preparan al niño, ¿no es cierto?, en una evolución jerárquica de complejidad de movimiento para las habilidades motrices básicas. Y las habilidades motrices básicas, que son la segunda escalón de los movimientos voluntarios, es correr, saltar, lanzar. También van a encontrar diferentes clasificaciones de las habilidades motrices básicas. Acá la invitación que nosotros hacemos con el profesor, con el equipo en realidad, es que usted haga lectura y se adhiera a un autor. Van a encontrar tanto autor como usted pueda imaginar. Pero más allá de adherirnos a este tipo de actor, porque tiene esta línea de motricidad o psicomotricidad o lo que usted quiera efectuar en su ejercicio profesional, es tener un posicionamiento teórico. Insistimos en eso, ¿ya? En función de eso, nosotros vamos a hablar de las habilidades de locomoción y de manipulación, con el propio cuerpo, ¿no es cierto?, y con objetos. Cuando nosotros hablamos de habilidad, hablamos de una manifestación observable de la capacidad, ¿ya? Son habilidades que son generalizables, transversales, que no buscan eficiencia ni efectividad, sino que solamente adquirir movimientos que me permitan, ¿no es cierto?, poder manipular mi cuerpo, mi propio espacio, ¿no es cierto?, con la relación con el otro y también objetos, ¿ya? Es un grado de competencia que, claro, la palabra competencia acá no está muy bien ajustada porque requiere otros elementos, pero es un grado de respuesta o de capacidad de moverme de nivel general, transversal, que no depende de la efectividad. Eso es una de las características como más descriptivas de esta habilidad. Son posibilidades naturales del movimiento, no hay mucha construcción de ellas, ¿ya? Y tienen tres diferentes etapas. Tenemos las habilidades motrices básicas, tienen una etapa inicial, intermedia y final, ¿ya? Y acá muchos de nosotros quizás llegamos a etapas intermedias en ciertas habilidades, ¿ya? Y nosotros los vamos a visualizar y lo hemos visualizado siempre cuando, por ejemplo, llegamos a ciertas actividades motrices y vemos que hay personas que talonean o personas que efectivamente corren a gran velocidad, pero yo decía como el braceo de Naruto, ¿no es cierto? Que un braceo extendido atrás o sin sinasias, ¿no es cierto? Que el que quiere saber lo que son las sinasias, vaya a ver el PPT que está en el aula. Son movimientos, ¿no es cierto?, que están dentro de estos niveles de adquisición de las habilidades motrices básicas. Y el hecho es de que estas habilidades motrices básicas se alojan en los grupos etarios de los 2 años, ¿no es cierto?, hacia arriba, y que van a ir modificándose, ¿no es cierto?, y la intención que tiene es que lleguemos todos a una etapa madura, pero para eso es necesario tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de interactuar en diferentes situaciones y con diferentes estímulos, ¿ya? Por eso ustedes van a encontrar en las bases curriculares, en todos lados van a hablar o habilidades motrices básicas o habilidades fundamentales, ¿ya? Pero la importancia que tienen estas habilidades es que sentan las bases para las habilidades posteriores, ¿ya? Y son habilidades generales, transversales, se trabajan polivalentes, eso. Luego de las habilidades motrices básicas, Juanito, ¿hasta qué hora es esta clase? Hasta la 1:30 nos quedan Ya, 20 20 minutos. minutos, Listo. poco menos de 20 minutos. Ya. Luego de las habilidades motrices básicas viene otro escalón que son las habilidades específicas. ¿Cuál es la diferencia, no es cierto? Específicas compuestas y especializadas complejas. ¿Cuál es la diferencia? Que las habilidades específicas, yo junto en las habilidades motrices básicas. Yo no solamente al niño le digo, haz una locomoción o corre hacia allá, sino que le pido, corre y hace una manipulación. ¿Ya? Salta y manipula, locomoción y salto, sino que yo le pido que las habilidades las junte, ¿ya? Que sean dos habilidades juntas, y ahora sí yo le voy a pedir especificidad, le voy a pedir eficiencia, efectividad, ¿ya? Entonces, yo en esta habilidad, primero, pido que sea eficiente, yo ya sí les puedo pedir que lo haga más rápido, ¿ya? Porque sus capacidades condicionantes también se lo van permitiendo. Voy a pedirle un movimiento más fluido, le voy a pedir calidad en su ejecución, y que algo importante, le voy a pedir que cuando yo digo que tiene una habilidad específica ya totalmente desarrollada, es cuando la pueda hacer en una situación de incertidumbre.
Cuando yo efectivamente reconozco que él desarrolló la habilidad y que no solamente es una automatización de un movimiento bajo una práctica determinada, ¿ya? Entonces la incertidumbre te da la posibilidad de poder decir, sí, efectivamente él la habilidad específica y compuesta la tiene desarrollada. Es capaz de correr y manipular un implemento independiente de la situación que esté. No solamente una situación aislada, ¿ya? Que quizás la habilidad motriz básica yo solamente le voy a pedir que se desplace, solamente le voy a pedir que manipule, ¿ya? Que se desplace y manipule, pero no en una situación de incertidumbre y quizás no le voy a pedir efectividad ni tiempo. En la habilidad motriz básica no está el concepto de la agilidad, ¿no es cierto?, que tiene una determinación de tiempo, sino que esa agilidad se puede visualizar, ¿no es cierto?, en la habilidad específica. Entonces, muchas de las veces nosotros nos vemos enfrentados a que hay profesores que se saltan ciertos tipos de habilidades y que de la habilidad motriz básica apunten inmediatamente a la técnica deportiva, al fundamento básico. Y perdemos este momento. Y este momento, ¿qué nos brinda? Desde la teoría nos brinda un concepto que es el acervo motriz. ¿Y qué es el acervo motriz? Son todas las experiencias motrices que me van a permitir tener una respuesta a un estímulo. Entonces, si yo no he pasado por diferentes situaciones donde he tenido que colocar a disposición mis conocimientos, mis habilidades, efectivamente que esa mochilita que está ahí es mucho más pequeña. Entonces, cuando yo voy a ir luego a un movimiento que requiere mayor complejidad, que requiere mayores herramientas, yo no las voy a tener porque mis experiencias motrices no han sido las suficientes. Entonces, en este periodo de habilidades específicas, se necesita mucho acervo motriz, construcción de una mochila gigante, que el niño sepa hacer manipulación con el pie, con la mano izquierda, lateralidad, en velocidad, diferentes planos. Necesita tener herramientas, necesita tener el desarrollo de ciertos elementos que luego me van a permitir poder hacer cualquier tipo de conducción de un balón, porque tengo la habilidad. ¿Qué nos pasa en la actualidad? Muchos de nosotros, ¿ya? O muchas de nosotras, en clases de educación física poco hemos desarrollado la conducción, ¿no es cierto?, de un balón con el pie. Y eso es porque no hemos tenido, no tuvimos la capacidad o la oportunidad de estas experiencias previas que nos permitan luego llegar y enfrentarnos ciertos deportes colectivos con balón. Lo hablo generacionalmente porque quizás las que están hoy día en la sala como estudiantes, ¿no es cierto?, quizás sí tuvieron esa posibilidad, porque evidentemente que el deporte va cambiando a partir del contexto social y político, ¿ya? Pero antiguamente efectivamente que no existía esa posibilidad, por lo tanto, evidentemente que no teníamos las competencias luego para poder desenvolvernos en cualquier tipo de deporte, sino que más bien en deportes súper tradicionales, ¿ya? Que tenían muy bajo requerimiento técnico quizás, porque efectivamente la estimulación no era la acorde. Esperamos, ¿no es cierto?, que esto no vuelva a pasar y que nunca más pase, de que todos tengamos la posibilidad de poder enfrentar desafíos motrices, porque tenemos un bagaje motriz y un acervo motriz que nos permita hacerlo, ¿ya? Entonces son conceptos que son importantes que ustedes vayan revisando. Entonces luego tenemos estas habilidades, se me perdió el cursor, en situación de incertidumbre, y luego llegamos a las últimas habilidades antes de llegar a las técnicas deportivas, que son las habilidades especializadas y complejas. ¿Cuál es la diferencia de estas habilidades? Que son el nexo entre las habilidades motrices básicas específicas con eficiencia, efectividad en situaciones de incertidumbre con ciertos elementos técnicos de ciertos deportes. Entonces, acá también comienza a cambiar la terminología. Ya no hablamos de locomoción, ¿no es cierto? Ya no hablamos de manipulación. Hablamos de conducción, ya no hablamos de boteo, hablamos de dribbling, ya no hablamos de manipulación, hablamos de pase, cambiamos la terminología, ¿no es cierto?, avanzando a los fundamentos básicos de diferentes deportes, pero de una manera bien global, que se entienda el pase en diferentes tipos de deportes, sino que no estructurar el movimiento para solamente tener a un niño de séptimo básico media hora haciendo un pase de pique y donde tú vas aumentando la distancia del pase. Estamos bajo otra lógica ya, estamos en la lógica, ¿no es cierto?, de que el niño aprenda jugando y que entienda para qué hace un pase, que el niño entiende de que una vez que se detiene, tiene que entregar el balón,
que una vez que no tiene posibilidad de seguir avanzando, necesita hacer un pase, que el niño entiende que es un juego colectivo, que necesita jugar con el otro, y que luego entienda para qué hace qué tipo de pase, que el pase responde a una posición espacial mía con el otro, y también de la intervención de los otros jugadores. Muchas veces no entendemos por qué un niño que está siendo marcado hace un pase de pecho, y si el otro está como a 10 metros. Evidentemente el niño no sabe para qué se hace el pase, si tú lo tuviste toda tu clase cono con cono haciendo puro pase de pecho. Claro, el pase de pecho le sale perfecto, pero llévalo a una situación de juego, una situación real. Evidentemente que ahí, pum, cae la eficiencia. Entonces, estas habilidades especializadas y complejas buscan eso, buscan que iniciar, ¿no es cierto?, a los fundamentos básicos de diferentes tipos de deportes, que los agrupen, ¿no es cierto?, y que nos permitan luego entender los conceptos. Ahora hay modelos de iniciación deportiva que están alojados en la comprensión táctica, ¿ya? Pero que no se sitúen en la comprensión de elementos solamente técnicos, porque se entiende que el jugador debe entender el juego, ¿ya? Y no solamente automatizar movimientos para luego colocarlos al servicio, porque allí hay poca construcción también, ¿ya? Entonces estas habilidades hacen eso, inician, ¿no es cierto? Son movimientos más complejos, más construidos, que tienen ciertos elementos de ciertos deportes, ¿no es cierto?, que nos van, ¿no es cierto?, haciendo un nexo. Si no podemos llegar de una habilidad motriz básica específica a una técnica deportiva, y yo, difícilmente. Entonces siempre tiene que ser, son puentes, ¿no es cierto?, que nos van permitiendo avanzar. Acá, ¿cuál es la diferencia con las otras habilidades? Que hay una mayor incidencia en las capacidades condicionantes. Y esto, acá uno hace sí, el niño ya está más grande, madurativamente, ya orgánicamente, tiene ya 100% de maduración, puedo pedirle capacidades condicionantes, puedo pedirle que corra más fuerte, puedo pedirle que sea más fuerte, puedo pedirle que sea más resistente, más potente. Entonces evidentemente que las capacidades van aumentando, van mejorando, y por lo tanto las necesidades y la especificidad de ciertas situaciones motrices van aumentando en su complejidad, porque estructuralmente, biológicamente, se puede hacer, porque el niño tiene un desarrollo que va en concordancia, ¿no es cierto?, con la actividad. Y una vez que nosotros terminamos con estos deportes colectivos, ¿no es cierto?, pasamos ya a las técnicas deportivas, y donde hay movimiento especializado tú puedes avanzar a lo que desees, ¿ya? Esta es la escala de Gallagher, este es el reloj de arena, que es muy conocido en la disciplina porque es como la Biblia, ¿no es cierto?, que el autor identifica cómo estas habilidades, ¿no es cierto?, que son movimientos reflejos, ¿no es cierto?, avanzan en edad, tienen las edades cronológicas, van identificando, y cómo este reloj de arena va sumando habilidades, ¿ya? Y va complejizándose a partir de los movimientos rudimentares, movimientos básicos y movimientos especializados. Y luego cuando uno llega a ese movimiento especializado, él te declara que hay tres grandes líneas, ¿no es cierto? Una línea de utilización para el día a diario, ¿no es cierto?, otra línea para la recreación y otra línea para la competencia. Usted determina. Pero esta es una base que sí o sí debe pasar cualquier ser humano, ¿ya? Y luego tenemos el modelo de SEBI, que ella solamente hace la distinción en las habilidades especializadas, donde hay específica compuesta y especializadas y complejas, ¿ya? Ya, Juan. Se trata de poder hacer un resumen de harta materia, y acá es la invitación, ¿no es cierto?, a la lectura, y también a que tranquilidad, porque nosotros igual nos vamos a encontrar en iniciación al aprendizaje deportivo, donde evidentemente vamos a trabajar estos elementos. O sea, estas áreas van a acompañarlos durante toda la carrera. Por lo tanto, muchas veces uno le logra cobrar sentido e importancia cuando está en su práctica, ¿ya? Y ahí es donde nosotros recibimos todos los mensajes diciendo: profesor, tengo clase con primero básico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Profesor, tengo clases con cuarto básico, profesor, tengo con cuarto medio, profesor, tengo con... Claro, porque efectivamente ahí uno dice, ya, mira esto, recuerda esto, mira en qué etapa del desarrollo está, cómo está en el factor madurativo, ve los patrones, las habilidades, ya, chum, estructura tu clase, ¿ya?
Eso. Profesora. ¿Profesor? Sí, ¿no? Y además también, bueno, agregar lo que usted indica, que sobre todo con la relevancia que tiene el modelo de Gallagher para la disciplina, porque además también es quien se ha aventurado a hacer una descripción de los patrones motrices de cada una de las habilidades. Por tanto, cuando uno se encuentra en un contexto educativo cualquiera, evidentemente conocer esos patrones va a permitir diseñar mejores tareas y más pertinentes para los niños de esos grupos etarios. Y desconocer también la progresión de las habilidades también es desconocer ese proceso de enseñanza pertinente desde el rol que tenemos nosotros desde el ambiente, un poco lo que indicaba usted anteriormente. En este grupo, profesora, hay solo dos preguntas. Una de ellas es si podemos establecer un ejemplo entre el rol que tenemos los profesores desde el ambiente y cuál es la relación que se podría realizar. Yo acá me voy a permitir responder principalmente desde ese factor externo del ambiente. Uno de los elementos esenciales es que nosotros como profesores somos quienes diseñamos las tareas motrices. Y diseñar una tarea motriz indica e implica elaborar un conjunto de indicaciones, de prescripciones para lograr un objetivo motriz. Por tanto, por eso la profesora señalaba que era tan importante el rol del profesor en el ambiente y que somos la única o el único actor que podemos interferir en ese factor, para el desarrollo principalmente. Esa es la pregunta que tenía Luciano Araya. La otra pregunta es, ¿qué área estudia principalmente los comportamientos hormonales y esos temas vinculados a la medicina, principalmente a la endocrinología, profesora? Yo andaba buscando eso, por eso fui a buscar una carpeta, porque sí, pues para nosotros poder llegar a las precisiones que tenemos, chiquillos, no lo hacemos solamente con libros de educación física. Nosotros vamos a todo lo que es biología molecular, biología celular, son otras áreas, ¿no es cierto?, del saber que van construyendo y van aportando nuestra área de nuestra disciplina. Entonces, como lo decía el profesor, todo el área de la salud, pediatría, ¿no es cierto?, todo lo que es celular, hemos tenido que ir a buscar ese tipo de referentes, porque en la disciplina hay poco, entonces tienes que ir a alojarte a las otras áreas. Y justo yo no tengo, yo ando con el otro, bueno, yo ya, por ejemplo, acá estoy con los cambios estructurales, pero no tengo lo hormonal, ¿ya? Pero efectivamente son de esas áreas del conocimiento, pero que nosotros a nivel general conocemos, ¿no es cierto?, las vamos a tratar, y que ustedes lo van a ver en anatomía para el aparato locomotor, lo van a ver en el área de la biología, en ese ámbito, en el ámbito de la salud, ¿ya? Nosotros en el ámbito deportivo no está dentro de nuestras responsabilidades, ¿no es cierto?, de resultados de aprendizaje en nuestra área, pero que nosotros como nos dedicamos a esto, al desarrollo y el aprendizaje motriz, evidentemente que tenemos que ir a buscar información en estas otras líneas, ¿ya? Eso. Y la última pregunta que había en este grupo era un poco más administrativa, está vinculada a si las PPT se encontraban en el aula y efectivamente yo creo Con que, todo. bueno, es importante que nosotros nos vayamos ya conociendo, pero en ese sentido, bueno, yo he adoptado una muy buena práctica de que estoy trabajando con la profesora Jacqueline y es que el material se sube a partir del día 1 cuando se están habilitadas las aulas de cada asignatura, ¿ya? Y por tanto, por eso ustedes si nos revisan también los PPT, van a encontrar carpetas de PPT de desarrollo, de aprendizaje, lecturas complementarias, etcétera. Hay todos esos elementos, así que para que los puedan revisar. ¿Ya? Esto evidentemente es un resumen. Sí, y yo también miré de que nosotros también habíamos hecho ya un resumen, Sí, el segundo resumen que hacemos. Este es sí. como, en el tiempo que llevamos de la asignatura, hemos hecho 4 cronogramas aproximadamente, porque claro, al tener esa metodología de tener la planificación efectuada, que evidentemente puede surgir modificaciones a partir de situaciones emergentes, y uno lo entiende y hace las modificaciones, si está, el material está en la PPT. Nosotros podemos quizás hacer algunos cambios, pero son menores. ¿Por qué? Porque yo hasta el día de hoy trato de ir mejorando todos los días mis PPT, mi material. Y si voy estudiando algo más, lo voy agregando, porque es la pega de uno, pues. O sea, yo no podría dejar un PPT y después quizás
repetirlo 20.000 veces, porque uno va aprendiendo más, vamos estudiando más, entonces se va mejorando la información, vamos entregando otros antecedentes, pero tratamos de tener esa lógica de poder tener toda la información que podamos disponer a la brevedad, al comenzar el proceso, porque eso nos permite a nosotros como profe también estar como súper claros, ordenados, y también a ustedes, al que le gusta avanzar un poquito más rápido, leer, ¿no es cierto? Y poder hacer otro tipo de preguntas. Nosotros también en la primera clase los dejamos invitados a nuestro laboratorio de investigación. Por lo tanto, evidentemente que esta asignatura tiene un cuidado quizás diferente. No, no estoy hablando desde la calidad, sino que efectivamente desde las motivaciones personales y profesionales. A nosotros efectivamente se nos ha hecho muy difícil poder cambiar el formato, chiquillos, no crean que no, porque la mayoría de estas clases eran aprender jugando, nosotros tenemos esa metodología, nosotros era aprender jugando, entonces estaríamos todo el rato aprendiendo lo mismo, pero haciéndolo, viendo videos, analizando casos, eh, y bajo otras metodologías, ¿no? Pero hemos tratado de efectivamente poder entregarles a ustedes el conocimiento que tenemos. Yo lo mencionaba en una reunión ayer, que la forma de entregar el conocimiento está cambiando, pero el saber es el mismo. Nunca piensen, por lo menos de nosotros, de que como lo estamos haciendo online, yo te voy a verbalizar menos de lo que te hubiera verbalizado en una clase teórica. Eso no va a ser, no va a pasar, no es así. ¿Ya? Está cambiando la forma de interactuar en el aula, está cambiando la forma de entregar los conocimientos, pero los conocimientos siguen siendo los mismos. Sí necesitamos evidentemente flexibilidad y que podamos compartir y conocernos un poquito más, porque es súper impersonal y a nosotros que nos gusta tanto lo personal, nos gusta tanto la convivencia, se nos hace súper difícil. Yo creo que ya todos estamos como cansados de estar, vamos a completar una hora sentados, o sea, nosotros si viéramos los trastornos del desarrollo del movimiento, veríamos que el estar para los que nos gusta el movimiento es un trastorno de estar para nosotros, estar tanto rato sentados. No es normal para nosotros. Y que todos nos vamos a tener que acomodar para esto. En función del material, las PPT están todas arriba. ¿Qué es lo que sucedió con algunos videos? Y quisiera puntualizar. Nosotros partimos inmediatamente en las clases. Si ustedes se dieron cuenta, hicimos inmediatamente el día martes clase. Lo citamos virtual. Fuimos bien, somos bien sistemáticos en nuestra tarea, ¿ya? Y eso nos permitió avanzar. Antes de, hubieron clases, 2 clases que nos permitieron avanzar sin la información de que teníamos que grabarlas. Entonces los que participamos, que fueron varios estudiantes, ustedes seguían participando en ese momento, aunque estaban en paro algunos, pudimos presenciarla, pero luego se solicitó que se grabaran y desde ese momento están todas grabadas. Y por eso también se hizo ese PPT de resumen, ¿ya? Si falta alguna, que yo creo que falta una, por lo menos mía falta, que yo lo tengo súper claro que la tengo, que es la de resumen, lo vamos a subir. Nosotros estamos súper contentos que ustedes se hayan reincorporado a la situación académica, porque efectivamente no es agradable para nosotros como profe prepararte y que no poder entregar tu docencia, si para eso estamos. Así que tratar de avanzar, pero a nosotros lo que más nos preocupa es el aprendizaje, más allá de la cantidad de pruebas, cómo las hacemos, es que realmente aprendan y que se motiven con la disciplina. Eso. Sí, y evidentemente, bueno, todo el material, este resumen, también va a estar en el aula porque creo que nosotros siempre hemos sido bien abiertos con respecto al material porque nos gusta tanto este contenido que nuestra intención también siempre es contagiar, pues, para que más gente se pueda adherir y pueda también tener una intervención con estos grupos etarios. La próxima semana continuamos en esta etapa de resumen. Vamos a hacer el resumen del aprendizaje motriz, así que ahí también para que se puedan conectar y resolver ciertas inquietudes, porque creemos que también es importante que puedan tener toda esa información, y al igual que con el otro grupo, ahí ya hablaremos en función de, va a haber más tiempo también, porque es menor la cantidad de contenidos que se ven en el aprendizaje, vamos a ver el tema de las evaluaciones y todo eso. Entonces la invitación ahora es que revisen los PPT, revisen los videos que están arriba en el aula y cualquier duda, sugerencia la puedan llevar la próxima semana también a clase.
¿ya? Es la única forma de nosotros también identificar cuáles son los aprendizajes como más claves que ustedes tienen descendido y que podamos avanzar, porque si no, nosotros ya hicimos el esfuerzo de cambiar las PPT, o sea, nuestras PPT no son estas, tuvimos que cambiar el 80% de nuestro material, lo tuvimos que cambiar. Eh, y estamos mejorándolo porque entendemos de que ustedes quieren lectura, porque no voy a estar yo no te puedo poner una imagen, que quizás en otras PPT colocábamos una imagen y listo. Ha cambiado un poquito la forma a partir de la virtualidad. Por lo tanto, es importante que ustedes nos vayan señalando si algo no se entiende bien, si necesitan mayor material, porque si necesitan más lectura o otros materiales de lectura, no pierdan cuidado que tenemos. Lo que tampoco queremos que ustedes se sientan Agobiados, pues. complejizados, ¿cierto? Agobiados por la cantidad de lecturas. Vamos a estar en función de lo que ustedes también necesiten y el interés que tengan por la asignatura, porque nosotros podemos tener mucho interés de que ustedes aprendan, pero la voluntad de aprender es de ustedes. Eso. Eso, en honor al tiempo y para respetar también las jornadas de almuerzo que cada uno pueda tener en su casa y de descanso, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y mucho éxito también en esta semana de reincorporación. Eso. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, Chao. profe. Cuídense, cuídense, que estén muy Chao, bien. gracias. Chao. A cuidarse nomás. Chao, chao. Ya.